Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema, como lo pueden ver por acá, con transistores. La característica especial que esto tiene es de que tiene un divisor de voltaje en su base. El divisor de voltaje es lo que está conformado por estas dos resistencias. El problema lo que nos solicita es de que encontremos nuestra corriente de base, nuestra corriente de colector, nuestro voltaje de colector emisor acá, nuestro voltaje de colector acá, nuestro voltaje de emisor y nuestro voltaje en la base. Pongo por acá estas fórmulas que es importante tenerlas a la mano, donde nos dice que la corriente de colector es igual a beta, que nos lo dan acá, multiplicado por la corriente de base, y la corriente de emisor, que es igual a la corriente de base por beta más 1. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que en esta parte de aquí tenemos 16 voltios que entran a esta resistencia y 16 voltios que entran a esta resistencia. Es decir, que yo puedo suponer que esto lo puedo tener de esta manera: 16 voltios acá y 16 voltios acá. Entonces yo tengo que reescribir mi circuito para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces a la hora de reescribirlo me va a quedar de esta manera. Me va a quedar una fuente de 16 voltios por acá, por donde entra hacia esta resistencia que tiene un valor de 62K. Y luego voy a tener aquí en paralelo a la fuente una resistencia de 9.1K. Y luego voy a ya dibujar toda esta parte de acá de mi transistor, que entra aquí a la base. Luego en el emisor tenemos nuestra resistencia acá de 0.68K. Y luego acá vamos a tener mi resistencia de colector de 3.9K, conectada a la fuente de 16 voltios en esta parte de acá. Este procedimiento siempre es necesario para cuando se trata de transistores por divisor de voltaje. Lo mejor es hacer esto, ¿verdad? Entonces, en un video anterior vimos cómo se encontraba lo que es el voltaje de Thevenin. Para este tipo de ejercicios vamos a utilizar lo que es el voltaje de Thevenin. Entonces vamos a encontrar el voltaje de Thevenin entre este punto y este punto, entre mis puntos A y mi punto B. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que habíamos visto en el ejemplo de voltaje de Thevenin? Que todo lo que está para allá lo vamos a desconectar. Entonces, para poder hallar nuestro circuito de Thevenin nos va a quedar solo esto de acá. Entonces voy a reescribirlo en la parte de acá abajo y me va a quedar de esta manera. Mis puntos A y mi punto B. 9.1K por acá y 62K por acá, más o menos 16 voltios. Entonces yo quiero encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, es decir, el circuito equivalente de Thevenin para poder resolver mi circuito entre los puntos A y B. Entonces, si se recordarán, el principio de Thevenin lo que me decía era que para encontrar la resistencia de Thevenin iba a tener que hacer que las fuentes estuvieran en corto. Entonces voy a hacer que esta fuente esté en corto, ¿sí? Entonces me va a quedar esta resistencia en paralelo con esta, y el paralelo de estas dos resistencias va a ser mi resistencia de Thevenin, porque no hay más resistencia en ese circuito que estoy simplificando. Entonces, resistencia de Thevenin va a ser igual a 62 kiloohmios por 9.1 kiloohmios dividido 62 kiloohmios más 9.1 kiloohmios. Esto va a ser igual a 7935.3 ohmios. Bueno, entonces ya encontré lo que es mi resistencia de Thevenin. Ahora necesito encontrar mi voltaje de Thevenin. Entonces vuelvo a colocar mi fuente de voltaje acá, que es más
menos de 16 voltios. Entonces, para encontrar el voltaje de Thevenin, que es el que va a estar en estos dos puntos, necesito encontrar la corriente que circula en esta malla única, ¿verdad? Entonces tengo mi malla acá. Entonces necesito encontrar esta corriente. ¿Cómo encuentro la corriente? Ya se lleva por la ley de Ohm que la corriente es igual a voltaje dividido resistencia. ¿Cuál es mi voltaje en esta malla? 16 voltios. Dividido mi resistencia en esta malla, que es la suma de estas dos, que me va a dar 62K más 9.1K, me va a dar 71.1K. Entonces mi resistencia de, mi corriente va a darme un total de 0.225 miliamperios. Esa es la corriente que yo voy a tener circulando acá. Entonces mi voltaje de Thevenin va a ser esta corriente multiplicado por esta resistencia. Entonces voltaje de Thevenin va a ser igual a mi corriente 0.225 miliamperios por mi resistencia, que es 9.1 kiloohmios. ¿Sí? Esto me va a dar como resultado un voltaje de 2.048 voltios. Es decir, que si lo ponemos como se debe a la respuesta de un circuito de Thevenin, me va a quedar un circuito de esta manera. A y B. Y voy a tener una fuente aquí de 2.048 voltios. Y voy a tener una resistencia de 7935.3 ohmios. Entonces, este circuito de Thevenin que está acá, lo vamos a sustituir por todo esto que tenemos acá. Es decir, que lo vamos a sustituir entre los puntos A y B. Entonces, borramos todo esto que tenemos acá. Y entonces nuestros puntos A y B conectamos este circuito acá. Entonces vamos a tener que nos queda esto vale 2.048 voltios y nuestra resistencia 7935.3 ohmios. Entonces ya podemos quitar nuestros puntos A y B porque ya tenemos nuestra equivalencia. Este circuito es equivalente a todo lo que había anteriormente y ya tenemos un circuito más apto para poderlo trabajar. Entonces ya podemos borrar todo esto de acá. Ya que tenemos nuestro circuito de acá, podemos encontrar lo que es, para comenzar, nuestra corriente de base, ¿verdad? Ya tenemos un circuito cerrado acá, en donde aquí tengo corriente de base y aquí tengo corriente de emisor. Son dos corrientes diferentes, pero la corriente de emisor yo me doy cuenta de acá que depende de la corriente de base y de mi beta que me lo da el ejercicio. Entonces, siguiendo la malla que tengo acá, voy a tener aquí más, menos, aquí más, menos. Aquí tenemos que recordar que el voltaje entre la base y el emisor es de 0.7 voltios, ¿sí? Que también va más, menos, ¿sí? Entonces, al hacer el equivalente, si lo queremos pasar afuera, sacar esto de acá para poderlo trabajar individual, yo voy a tener que esto es así. Entonces aquí tengo mi fuente de 2.048 voltios. Aquí tengo mi resistencia de 7935.3. Aquí tengo mi voltaje de 0.7 voltios. Aquí tengo mi resistencia de 0.68K. ¿Sí? Pero recordemos que aquí es corriente de base y recordemos que a través de esta es corriente de emisor. Es decir, que no podemos decir que las dos son exactamente lo mismo. ¿Sí?
Entonces, para hallar mi corriente acá, yo hago la malla. Entonces sería 2.048 voltios menos 7935.3 por la I de base menos 0.7 menos 0.68, perdón, 0.68 K por la I de emisor. Esto igual a 0. Como aquí tenemos la I de emisor, para que todo lo tenga en función de la I de base, voy a sustituirlo con esta fórmula. Entonces voy a tener 2.048 voltios menos 7935.3 por la corriente de base menos 0.7 menos 0.68 K por la I de emisor, que sería igual a esto. Que sería por I de base multiplicado por beta más 1. Mi beta es de 80, entonces significa que voy a poner por 81. Igual a 0. ¿Sí? Ahora tenemos despejando todo esto. Yo voy a tener que mi corriente de base va a ser igual a 2.048 voltios menos 0.7 voltios dividido la suma de 7935.3 más 0.68 por 81. Eso nos va a dar 63.015.3 ohmios. Y entonces mi corriente de base va a ser igual a 21.4 microamperios. Entonces ya tenemos nuestro primer resultado, la corriente de base. Entonces aquí vamos a poner 21.4 microamperios. Luego lo que es más fácil de encontrar es nuestra corriente de colector, porque aquí ya tenemos la fórmula de la corriente de colector, que va a ser beta, que nos dan aquí, multiplicado por nuestra corriente de base. Entonces vamos a tener acá que nuestra corriente de colector va a ser igual a 80 multiplicado por 21.4 microamperios. Entonces nuestra corriente de colector va a ser igual a 1.71 miliamperios. Entonces lo colocamos acá, 1.71 miliamperios. Ya que tenemos esto acá, nosotros, aprovechando la corriente de base y lo que ya encontramos en este punto de acá, tenemos nuestra corriente de emisor. Entonces vamos a encontrar la corriente de emisor. La corriente de emisor viene dada por I de base por beta más 1. Entonces nuestra corriente de emisor va a ser igual a 21.4 microamperios multiplicado por beta más 1, que es 81. Y eso nos va a dar igual a 1.73 miliamperios. ¿Para qué nos va a servir encontrar esta corriente de emisor? Es para encontrar el voltaje de emisor que voy a tener acá, ¿sí? Entonces voy a borrar esto de acá, que ya lo utilizamos para lo que lo necesitábamos. Y entonces voy a decir que el voltaje de emisor va a ser igual a la resistencia de emisor por la corriente de emisor. Entonces voltaje de emisor va a ser igual, resistencia de emisor es 680 ohmios por corriente de emisor, que es 1.73 miliamperios. Y esto va a ser igual a 1.18 voltios, el voltaje de emisor. Entonces lo colocamos por acá, 1.18
18 voltios. Ya que tenemos el voltaje de emisor, ahora vamos a encontrar nuestro voltaje de colector, que es el que va acá. Entonces el voltaje de colector, ya tengo aquí mi corriente de colector que ya la averigüé, que es esta que tengo acá. Entonces puedo decir que mi corriente de colector es igual a 16 voltios menos mi voltaje de colector dividido 3.9 kiloohmios. Como la corriente de colector sí la sé, ¿qué es lo que está allá? La ponemos acá. Tenemos aquí 1.71 miliamperios. Despejamos nuestro voltaje de colector. Entonces, haciendo ese despeje hacia acá, entonces voy a tener 3.9K kiloohmios multiplicado por 1.71 miliamperios menos 16 voltios igual a menos voltaje de colector. Es decir, que lo que me dé acá le voy a multiplicar por el signo menos para que me dé el voltaje de colector en positivo. Entonces, el voltaje de colector, a la hora de realizar esto, me va a dar menos 9.33 voltios, igual a menos BC. Es decir, que menos vas a dividir acá por este menos y me va a quedar que BC, es decir, voltaje de colector es igual a 9.33 voltios. Entonces ponemos aquí a 9.33 voltios. Ahora, ¿qué me hace falta encontrar? El voltaje de colector a emisor. Entonces mi fórmula de voltaje colector emisor me dice que el voltaje de colector emisor es igual voltaje de colector menos voltaje de emisor. Ya tengo ambos. Entonces voltaje de colector emisor va a ser igual a 9.33 voltios menos 1.18 voltios. Lo que va a ser igual a 8.15 voltios. Voltaje de colector emisor. 8.15 voltios. Entonces, para finalizar, tenemos que encontrar el voltaje que hay aquí en la base. Entonces, borrando acá, vamos a realizar un pequeño nodo de aquí hacia tierra, ¿verdad? Porque sabemos que acá está tierra. Entonces voy a poner de acá, hacia tierra. Sería voltaje de base menos los 0.7 que hay de caída de voltaje entre acá y acá, menos mi voltaje que hay acá, que aquí es el emisor. Entonces ahí tengo mi voltaje de emisor que es 1.18 voltios y eso igual a 0. Despejando de acá, entonces voy a tener que mi voltaje de base va a ser igual a 1.18 voltios más 0.7 voltios y mi voltaje de base va a ser igual a 1.88 voltios. Entonces coloco esto acá y con esto he completado todos los datos que me habían solicitado en el área de acá. Ya saben que cualquier duda pueden dejarla abajo en sus comentarios. Si necesitan alguna explicación de algún circuito específico también pueden hacer consultas.